Y es que un día un hombre allí en Estados Unidos venía bajando hacia su casa de campo y en la base de un árbol se encontró un huevo. Y era un huevo un poquito más grande que los huevos de gallina y le llamó mucho la atención y se detuvo a mirarlo y se dio cuenta que en la cima del árbol había un nido de águilas. Y este hombre se quedó con detenimiento analizando que el huevo que tenía en sus manos era el huevo de un águila, pero estaba demasiado arriba el nido como para subir. Si lo dejaba en el suelo, algún animal iba a venir y lo iba a devorar. Entonces decidió llevarlo para su casa. Y ahí en su casa, él cogió el huevo y lo colocó debajo de una de las gallinas que estaba empollando. Y a las 3 semanas comenzó el cascarón a quebrarse y nació el águila bebé, un pequeño aguilucho. Y comenzó a criarse con las demás gallinas del gallinero, haciendo lo mismo que hacen las gallinas todos los días. Diga conmigo, cacarear, raspar el piso y comer gusanos. Todas las mañanas nuestra pequeña amiga águila salía al jardín del gallinero a cacarear, a raspar el piso y a comer gusanos, como le enseñaron las demás gallinas. Y pasaron los años, hasta que un día, ya siendo un águila madura, un águila grande, estaba en el jardín del gallinero con sus demás amigas gallinas haciendo lo mismo que hacía todos los días. Cacarear, raspar el piso y comer gusanos. Pero de pronto le llamó la atención algo que estaba pasando en el cielo y levantó su mirada al cielo y vio una ave majestuosa que se desplegaba por el horizonte, una ave con unas alas como de 2 metros de largo y no las movía, solo planeaba. Y le impactó tanto que no pudo evitar su asombro y suspiró. Y dijo, wow, qué tremendo es eso. Y una de las gallinas que estaba al lado se dio cuenta y vino y le dijo, ¿Qué está pasando? Y él le dijo, no, es que mira, esa ave tan majestuosa que está en el cielo, ¿cómo se llama? Y nuestra amiga gallina le dijo, esa ave se llama águila y es la reina de los cielos. Pero no hagas esa cara, porque tú nunca serás como ella. Tú y yo somos gallinas, tú y yo somos de aquí abajo. Y nuestra pequeña amiga desplegó sus alas y se dio cuenta que tenía unas alas igual de grandes a las de esa ave majestuosa, pero recordó las palabras de su amiga la gallina y guardó sus alas y pasó el resto de su vida cacareando, raspando el piso y comiendo gusanos. ¿Sabes? La palabra de Dios nos enseña que nosotros hemos sido llamados a levantar nuestras alas como las águilas, para ir a una nueva dimensión del propósito de Dios para nuestra vida. El problema es que somos hombres y mujeres con llamado de águilas que crecimos formados por gallinas. Crecimos en medio del ambiente de un gallinero en el que teníamos que encajar y nos hacían creer que lo correcto era esforzarnos, capacitarnos y prepararnos para cacarear como los demás, para raspar el piso como los demás y para comer cuantos gusanos podamos como los demás. Y cada vez que Dios nos desataba una palabra, esa palabra nos permitía darnos cuenta que teníamos alas como las águilas, pero recordábamos las palabras de las gallinas que hay alrededor de nosotros. Nunca seremos como ellos. Jamás seremos de arriba, somos de aquí abajo. No seamos desagradecidos, conformémonos, vivamos la vida que nos tocó vivir, porque por eso nos equivocamos, porque por eso estamos pagando el precio y guardamos las alas de águila y pasamos el resto de nuestra vida viviendo como gallinas. Eso es la iglesia cristiana hoy en día, un gallinero donde nos forman para encajar con las demás gallinas. Y cada vez que levantas tus alas para alcanzar la plenitud del propósito de Dios, viene una gallina a decirte, recuerda, tú y yo somos de aquí abajo. Eso no agrada a Dios, eso no es de Dios, eso no es lo que nos enseñaron. No agrada a Dios o no agrada a tu líder espiritual. No agrada a Dios o no agrada a los religiosos que te rodean. No agrada a Dios o no agrada a los intereses personales de las personas que están sacando provecho con lo que Dios te ha entregado. Tenemos que romper esquemas, hijos. Jesús no venía con mentalidad de gallina, Él venía con mentalidad de águila. Y cogió 12 hombres con mentalidad de gallina y les rompió los esquemas, los llevó a levantar sus alas y los lanzó a una nueva dimensión, aunque uno prefirió seguir con mentalidad de gallina. Pero quiero decirte algo que Dios me hablaba. Fuimos formados por gallinas. Diga conmigo, para pensar como gallinas. Diga conmigo, para hablar como gallinas. Y diga conmigo, para vivir como gallinas. Pero nuestra vida tiene que cambiar el día que conozcamos un águila. Porque el día que nuestra pequeña amiga conoció un águila,
se dio cuenta que no fue creada por Dios para vivir como gallina. Pero mientras tú sigas prefiriendo rodearte de gallinas y rechazar a las águilas que Dios coloca en tu camino, mientras prefieras criticar a los que lo hacen mejor en lugar de imitar a los que lo hacen mejor, mientras sigas evitando a los que te retan en lugar de abrazar a los que te retan, no serás más que una simple gallina en medio de un gallinero llamado iglesia, viviendo de un simple hábito llamado religión. ¿Me estoy haciendo entender con esto? Y basados en este preámbulo, hijos, quiero que me acompañen al libro de Juan capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3, le voy a leer del versículo 1 al versículo 5. Diga conmigo, levantar mis alas como las águilas. Pero hable como águila. Diga al que está a su lado, tenemos que movernos a un nuevo nivel. ¿A usted no le ha pasado, no ha notado cómo la gente entra a las iglesias? Están entrando a un velorio. Pero la palabra dice, diga conmigo, la palabra dice, entren por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, porque vienen a una fiesta, vienen a una celebración, vienen a recibir una palabra que va a cambiar el resto de su vida. Y el sentido ceremonial, pastor, los religiosos se lo metieron. Y la estructura religiosa, los religiosos se la metieron. Por eso vivimos tratando de encajar en algo que Jesús no diseñó, en algo que Dios no creó, que se llama religión. Y te lo quiero enseñar en esta mañana. Porque si tú vienes el domingo a la iglesia, es para recibir una palabra. Diga conmigo, recibir una palabra. Diga conmigo, conocer mi identidad. Diga conmigo, cambiar mi mentalidad. Y diga conmigo, romper mi capacidad. Ya. Por eso tú no puedes venir a seguir siendo una gallina. Tú no puedes venir a que yo te enseñe cómo orar, cómo evangelizar, cómo congregarte, cómo leer los salmos. No, yo no te puedo enseñar a cacarear. Tú vienes aquí para que yo te dé una palabra que te rete. Una palabra que te confronte, una palabra que te mueva el piso, para que te des cuenta que cuando ya no tengas el piso que la tradición te puso, tienes que levantar tus alas como las águilas para volar a un nuevo nivel del propósito que Dios tiene contigo. A eso es a lo que tú vienes. Y los que no vienen porque tienen gripa, yo también tengo gripa y aquí estoy. Ellos van a tener que venir cuando se les acabe el hogar. Ellos van a tener que venir cuando los echen del trabajo. Lo que pasa es que un águila no levanta sus alas mientras esté en la comodidad de un piso firme. Pero cuando viene la crisis, diga conmigo, cuando viene la crisis, es cuando se te rompe la rama, cuando se te mueve el piso y cuando tienes que utilizar las alas que Dios te dio para descubrir quién eres el hijo que Dios creó. Y eso es lo que habla la palabra acerca de un hombre llamado Nicodemo. Dice el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No era un judío cualquiera, era un principal en la iglesia, un principal en la religión, un principal en la tradición. Y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Diga conmigo, ver el reino. Entonces Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Diga conmigo, entrar en el reino de Dios. Y aquí hay dos elementos determinantes en tu vida cristiana: el momento en que puedes ver el reino de Dios y el momento en el que puedes entrar en el reino de Dios. Nicodemo tenía la religión, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Tenía la tradición, sí o no? ¿Tenía el conocimiento? Sí. ¿Tenía el cargo? Sí. ¿Enseñaba la Biblia? Pastoreaba, lideraba, mentoreaba, formaba, direccionaba. Pero no había visto el reino de Dios, y mucho menos había entrado en el reino de Dios. Y es que
Nicodemo no había entendido las dimensiones del propósito de Dios. Diga conmigo, ver el reino. Y diga conmigo, entrar en el reino. Y así hay muchos cristianos hoy en día. Cristianos que llenan iglesias, que se aprenden versículos, que dan consejos, que siguen todos los elementos de la tradición, pero no han visto el reino de Dios. Y mucho menos han entrado en el reino de Dios. Son Nicodemos espirituales, que han sido llamados, pero que quizás no han atendido su llamado. Que han sido llamados, pero que quizás no han sido escogidos. Porque déjame comenzar con esta frase para tu Facebook. Cuando eres llamado, diga conmigo, llamado, puedes ver el reino de Dios. Pero solo cuando eres escogida, puedes entrar en el reino de Dios. Cuando Dios te llama, te muestra su reino. Diga conmigo, propósito. Pero cuando Dios te escoge por haber hecho su voluntad, es que puedes entrar en el reino. Por eso él decía, no todo el que me dice Señor, Señor puede entrar en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Por eso les decía, ustedes orarán así, Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino. ¿Cómo? Haciéndose tu voluntad, como en el cielo donde está tu reino, así también aquí en la tierra donde queremos traer tu reino. Diga conmigo, su voluntad. Y esos son los Nicodemos, no ven el reino y no han entrado en el reino porque representan una generación religiosa que hace parte de una iglesia terrenal, pero que no representa la iglesia celestial por la que Jesús va a venir. Una iglesia organizacional, una iglesia estructural, donde abren un edificio, le ponen un aviso y todo el que llega encaja con la visión del pastor, con el gusto de los líderes, con la doctrina de la denominación, pero nunca ve el reino, nunca entra en el reino. Esos son los Nicodemos de esta generación, que buscan encajar con lo terrenal, jóvenes, pero que están muy lejos de alcanzar la dimensión de lo celestial. Que prefieren vivir una vida hipócrita para guardar apariencias, pero que nunca entran en la dimensión del verdadero propósito de Dios. Cristianos que conocen la religión, pero no conocen el reino, porque no lo han visto ni han entrado en él. Y les voy a dar una cifra. 94% de los cristianos no conocen el reino y han entrado en él. Y mira lo que le dice más adelante el Señor Jesús a Nicodemo, versículo 10. Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, ¿eres tú maestro dentro de la iglesia, pero sigues pensando como los que no vienen a la iglesia? Ay, 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 ay. ¿Quieres tú enseñarle a otros en la iglesia, pero no quieres aprender lo que yo te vengo a enseñar del reino? ¿Eres tu maestro? Porque la gente con mentalidad mundana, la gente con mentalidad terrenal, viene a la iglesia es a buscar un beneficio personal, un cargo, un reconocimiento, una posición, un milagro, una restauración, una bendición, pero no vienen a buscar el reino. Porque vienen a un corral a cacarear, a raspar el piso y a buscar gusanos y a llamar a eso bendición. Algo tiene que pasar en nuestra fe, hijos. Algo tiene que pasar en el propósito que Dios tiene con nosotros en esta dimensión. Por eso necesitamos entenderlo. Dice el versículo 11, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y tú no recibes nuestro testimonio. ¡Wow! Diga conmigo, de lo que sé hablo. La pregunta es, ¿qué hablas tú como cristiano? ¿Religión? ¿Tradición? ¿Hipocresía? ¿Apariencias? Por eso Nicodemo no podía hablar del reino, porque no sabía del reino. Y hay muchos que hablan de lo que no saben, pero mira lo que le termina diciendo el Señor Jesús en el verso 12. Si os he dicho cosas terrenales y no me creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Porque yo te estoy hablando de las celestiales, diga conmigo, celestiales. La voluntad del Rey. Pero tú no me puedes entender porque tú solo hablas de las terrenales, diga conmigo, mi voluntad. Y nos formaron dentro del ámbito de la mentalidad espiritual de una gallina para venir a buscar lo que nosotros queremos. Mi voluntad, Dios, es la siguiente. Y nos formaron en el gallinero para hacer una cartelera y pegarle todo lo que es nuestra voluntad y llamarlo fe.
para hacer un pliego de peticiones con todo lo que reconocemos como nuestra voluntad y llamarlo fe. Cuando lo que el Señor Jesús estableció dentro de la iglesia es una hoja en blanco para que tú puedas escribir la voluntad de lo que Dios tiene contigo, y a eso es a lo que se le llama fe. Porque la fe no viene por tu necesidad, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, que contiene la voluntad de Dios. Por eso te voy a dar 3 reflexiones muy rápidas acerca de los Nicodemo de esta generación, acerca de esos hombres y mujeres que están en la iglesia, van a la iglesia, tienen cargos en la iglesia, buscan favores en la iglesia, pero no han visto el reino de Dios y no han entrado en el reino de Dios. Un día, un grupo de Nicodemos se cruzó con Jesús en el camino. Y le dijeron: Señor, Señor, ven, que nosotros te servimos. Y él les dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No, claro que podemos entrar en el reino. Es que nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, liberamos cautivos, predicamos y miles se escuchan. Y Jesús les dijo: yo a ustedes no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! Mira qué fuerte la respuesta de Jesús. ¿Por qué? Porque tenían mentalidad de Nicodemo, tenían mentalidad de religiosos. Y hay 3 razones o 3 características de los Nicodemos de esta generación. Primera, quieren ver milagros, pero no quieren ver el reino. Entonces Nicodemo vino y le dijo: es que creemos que vienes de Dios porque vemos los milagros que haces. Y Jesús le dijo: no has entendido cómo opera el reino. Ellos dijeron: nosotros somos de Dios porque hacemos milagros, sanamos enfermos, liberamos cautivos. Y Jesús le dijo: no han entendido. No han entendido. El reino no tiene que ver con milagros. Segunda revelación: la prueba de que Dios está contigo no son los milagros, es la obediencia. Entonces Nicodemo le dijo: es que Dios está contigo por los milagros que haces. Y Jesús le dijo: no, Dios no está conmigo por los milagros que hago, Dios está conmigo porque yo hago su voluntad. Los milagros son simplemente el respaldo que enmarca su voluntad. En su voluntad hay sanidad, hay liberación, hay prosperidad, hay restauración, hay bendición. Pero de nada te sirve el milagro si no te lleva a su voluntad. ¿Me estoy haciendo entender con eso? Los discípulos, estos discípulos como medio rarongos, dijeron: pero si en tu nombre hemos hecho milagros. Y él les dijo: pero es que yo no los conozco. Los milagros los hace el Espíritu Santo respaldando una palabra. Pero ustedes son respaldados, pero ustedes no son aprobados. Ay, es que doy unas consejerías. No, la gente cambia cuando yo doy un consejo, pero tú estás por fuera de la voluntad de Dios. No, es que yo oro y los enfermos sanan, pero tú estás por fuera de la voluntad de Dios. Estás viviendo un matrimonio de apariencias, estás viviendo una vida de apariencias. En tu trabajo eres uno y en la iglesia eres otro. En tu casa tratas a la gente con maldición, pero en la iglesia levantas las manos para cantar bendición. Conoces la religión, pero el reino te conoce a ti. Algo tiene que pasar con la iglesia cristiana en la tierra, hijos. Y Senda de Valientes no es un gallinero más para que tú encajes. Senda de Valientes es el centro de entrenamiento del cielo aquí en la tierra para que tú levantes tus alas y te proyectes. Amén. Dios no me llamó a formar gallinas. Dios me llamó a tomar decisiones para ser un águila y para enseñarte a volar como águila. Para encajar, cualquier iglesia nos sirve. Pero para traer el reino de los cielos aquí a la tierra, la mayoría de las personas religiosas y tradicionales te van a rechazar. Porque vas a tener que desencajar, vas a tener que pensar diferente, vas a tener que tomar decisiones que están en contra de la voluntad de la masa, para tomar decisiones que van a agradar a aquel que te hizo levadura. Pero tú tienes que elegir: ¿agradas a las gallinas y rechazas el águila que Dios quiere formar en ti? ¿O rechazas a las gallinas y agradas al que te quiere formar un águila en ti? Es una decisión personal. Diga conmigo, diga al que está a su lado: tú eliges. Y tercero, de nada sirve entrar en la dimensión de las señales si te vas a quedar por fuera de la dimensión del reino.
Entonces la mayoría de personas, pastor, enséñeme a predicar, pastor, enséñeme a hablar en lenguas, pastor, enséñeme a hacer milagros, pastor, enséñeme a orar, pastor, enséñeme a liderar, pastor, enséñeme. ¿Y de qué te sirve si lo que Dios me dio fue la responsabilidad de enseñarte a ser una hija de Dios, un hijo de Dios, enseñarte cómo hacer la voluntad del Padre? Porque cuando tú aprendes a hacer la voluntad del Padre, entras en la dimensión del reino, y en la dimensión del reino los milagros vienen, la sanidad viene, la restauración viene, las señales vienen, el poder se manifiesta. Hijos, yo no tengo que convertir la iglesia en un escenario de marketing y publicidad para que la gente venga por milagros. Yo necesito que esta iglesia sea un centro de formación, de entrenamiento, de preparación de hombres y mujeres de reino, para que la gente venga por su testimonio allá afuera. El problema es que si la gente no está viniendo, hay algo que no está pasando con tu testimonio allá afuera. Yo puedo llenar iglesias con Nicodemos y cuando Jesús venga, pasarnos de lado. O puedo tener una iglesia, quizá no tan llena, pero con hombres y mujeres como Pablo, como Juan, como Andrés, como Jacobo. Y cuando Jesús diga, este es mi pequeño remanente, por eso es que yo vengo. Y no estoy hablando de senda de valientes. Ese es el nombre que le colocamos para entender la visión que Dios nos entregó. Pero nosotros somos la iglesia de Cristo. Y como nosotros hay muchas iglesias en Bogotá, en Colombia y en las naciones, que está enfocada en hacer la voluntad del Padre. Pero hoy en día a la gente no le gustan esas iglesias. La gente corre a donde le hablan acerca de una palabra que se alinee con su voluntad. La gente corre donde no se tenga que comprometer. La gente corre donde nadie la conozca. ¿Por qué? Porque no queremos vivir reino. Solo queremos ver señales. Solo queremos hacer de la iglesia cristiana un escenario social. Pero ¿sabes? El requisito para poder ver el reino y entrar en el reino, el Señor Jesús nos lo enseñaba, dice Mateo 4:17. Desde que Jesús salió del desierto, comenzó a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué se acercó? Y como el reino se acercó, ¿qué tienes que hacer tú para acercarte a él? Arrepentirte. Pero los religiosos nos enseñaron que arrepentirnos es sentirnos mal por nuestros errores. No, eso no es arrepentirte. Eso es sentirte mal por tus errores. Pero arrepentirte, arrepentimiento, yo se los he enseñado, viene de una palabra griega llamada metanoia. Diga conmigo, metanoia. Que está compuesta por dos sufijos. Meta, que significa cambio, y gnosis, que significa pensamiento. Por tanto, el arrepentimiento del que Jesús habla es un cambio de pensamiento. Para poder ver el reino y entrar en el reino, tú necesitas cambiar tu manera de pensar. Mientras sigas pensando como gallina, vas a encajar como las gallinas, pero vas a rechazar las águilas. Por eso te molestan las personas que te retan, te molestan las personas que te exigen, te molestan las personas que te corrigen, te molestan las personas que te cuestionan. ¿Por qué? Porque me incomodan, pastor. Entonces abrazas a las que te acomodan. Abrazas a las que te dicen que lo estás haciendo bien cuando lo estás haciendo mal. Amas a las personas que te dicen que todo va a estar bien cuando si sigues así todo va a terminar mal. Amamos las gallinas porque tenemos miedo de dejar de ser una de ellas. El arrepentimiento, hijos, es cambiar nuestra manera de pensar. Jesús no iba a transformar la vida de Nicodemo por orar por Nicodemo. Jesús no le iba a cambiar la vida a Nicodemo haciéndole un milagro a Nicodemo, aunque Nicodemo venía por los milagros. Porque él venía a aprender del maestro cómo hacer milagros, cómo hacer señales. Y eso es lo que los religiosos hoy buscan. Pero Jesús le dijo, no, Nicodemo, lo que tú necesitas es morir a la mentalidad carnal y nacer a la mentalidad espiritual. Lo que tú necesitas es cambiar tus pensamientos alineados con lo que el mundo te enseñó y comenzar a establecer pensamientos alineados a lo que el cielo te quiere enseñar. Pero hoy tenemos una generación de jóvenes consumidos por una mentalidad mundana. Una generación de familias consumidas por una mentalidad mundana. Donde son unos en la casa y otros afuera de la casa.
donde son unos en la iglesia y son otros en el trabajo. Pero entre más hipócrita, más espiritual. Ya el que está a su lado, entre más hipócrita, más espiritual. Ahora, no sé si estoy equivocado, estoy predicando algo que no es. Pero por lo menos a mí me ministró. Esto no es senda de valientes, hijos. Esta no es la iglesia que Cristo vino a establecer. Cristo no vino a hacer una extensión de la sinagoga de los fariseos. Cristo vino a romper el esquema que enseñaban en la sinagoga de los fariseos. Por eso las personas cuando lo escuchaban, dice la palabra, que se admiraban de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad. Porque muchos tienen conocimiento, pero no tienen autoridad. Pero cuando tú cambias tu conocimiento y lo alineas con el conocimiento del cielo, automáticamente tienes autoridad aquí en la tierra. ¿Y cómo cambio mi mentalidad? Entendiendo algo, tu mentalidad, tu pensamiento está conformado por algo que se llama sistema de creencias. Tu sistema de creencias determina todas las palabras que has establecido como verdades en tu mente. Todas las palabras que has establecido como verdades en tu mente. Déjame darte un ejemplo rápido. Muchas personas desde pequeñas piensan de ellas mismas algo que Dios no dijo que era. Entonces, es que yo soy fea. Es que yo soy fea. Otra cosa. Gorda. No, yo fea, yo. Gorda. Que yo soy guapo. y mentirosos desde chiquitos, desde chiquitos. Es que yo soy Enana. enana. Es que yo soy Amargado. amargado. Es que yo soy Hermoso. no. No. Gracias a Dios ya están casados, o si no. Es que yo soy Gordo. gordo, es que yo soy. Los jóvenes somos. No sé, irrespetuosos. Y estamos llenos, hijos, de algo que se llama paradigmas, porque establecimos palabras que no son verdad, como si fueran verdad. Por tanto, la mentira a tu vida vino con una palabra. Diga conmigo, una palabra bastó. Una palabra. Y así sucedió. ¿Ausente qué, viejo? Escúchame. Por una palabra vino la mentira que ha dañado tu vida. Arrepentimiento significa entender que una palabra del mundo dañó tu propósito en Dios. Por eso Jesús vino, porque una palabra del cielo va a restaurar tu propósito, va a cambiar tu propósito y va a activar tu propósito. Dale un aplauso al Señor. Por eso tú vienes a la iglesia, no para pasar un buen momento, para recibir una buena palabra. Pero a veces miramos más al mensajero que a la palabra. Y entonces nos llenamos de mentalidad de gallinas y vamos a ver cómo cacarea, a ver cómo raspa el piso. Miremosle el plumaje. Y hay mensajeros que tienen un plumaje como el de la higuera, frondoso, pero sin frutos. Porque lo que les importa son las apariencias. Ministros de Dios que cuidan más el plumaje que el corazón. Que cuidan más su manera de cacarear que su manera de vivir. El problema es que cuando un mensajero quiere ser portador fiel del mensaje, tiene que estar preparado para ser rechazado, para ser criticado, para ser cuestionado y para ser juzgado. Por eso Jesús preparó a los mensajeros, les dio el mensaje y les dijo: prepárense, porque los voy a mandar como águilas en medio de gallinas. Los voy a mandar como ovejas en medio de lobos. Porque los van a criticar, los van a señalar, los van a juzgar, los van a perseguir. Hasta los de su misma casa los van a acusar. Y luego les dijo: prepárense, porque cuando ustedes se convierten en mis mensajeros, sus mayores enemigos van a ser los de su casa. ¡Wow! Porque no hay nada que incomode más a una gallina que escuchar hablar a un águila. ¡Oh! Pero no hay nada que pueda activar el águila que hay en ti que estar cara a cara con otra águila. Que tú digas: wow, yo también puedo ser así. Yo también tengo alas. Yo también puedo volar. Enséñame. Enséñame. Eso fue lo que Silas le pidió a Pablo. Lo que Timoteo le pidió a Pablo.
lo que Pedro recibió de Jesús. Por tanto, déjame darte esta frase: el arrepentimiento no es producido por un error, sino por una palabra. Para arrepentirte no necesitas sentirte mal por tus errores, eso es normal. Para arrepentirte necesitas una palabra que cambie tu pensamiento y aprendas de tus errores. Por tanto, una persona que se arrepiente no es la que llega a la iglesia: ay, pastor, siento tan mal por lo que hice. No te has arrepentido. Ay, pastor, es que yo quiero que usted ore por mí para entender por qué me pasó eso. No te has arrepentido. Dios no necesita tus lágrimas. Dios no necesita tu conmiseración. Dios no necesita tu lástima. Dios no necesita tu autocompasión. Dios necesita un cambio de mentalidad. Por eso cuando tú vienes, Él no te consiente. Él te corrige y te da una palabra. Porque por esa palabra todo puede cambiar. Por eso hay personas que llevan años llorando por lo mismo y vienen con la misma cara a hacer las mismas promesas y los mismos compromisos que nunca cumplen, porque no han cambiado su mentalidad, porque no han recibido la palabra. Y la palabra, diga conmigo, la palabra al final es la que te da la capacidad para tomar decisiones. Dice el Señor Jesús en Juan capítulo 8 a los judíos que habían creído en Él. ¿Que habían creído en quién? Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si ustedes permanecen en el edificio, si ustedes permanecen en la religión, oiga, mire qué tremendo es esto. ¿Sabes cuándo se estableció el cristianismo dentro de este modelo? En el 357, con el Concilio Ecuménico de Nicea, a través del emperador Constantino. Y cogió lo que era una palabra de transformación para convertirnos en ciudadanos de un reino, una palabra de transformación para sacar nuestras alas y convertirnos en águilas, en un empaquetamiento religioso. Y abrió gallineros y nos convirtieron en gallinas para encajar. Y ahora competimos con cuál es el gallinero más grande, con cuál es el gallo que más cacarea. Sí, ahora sí así es. Ahora venga a ver cuál es la gallina mejor peinada. Así es ahora. Y Jesús fue a darnos una identidad para enviarnos. En el gallinero es para adaptarnos. Pastor, o sea que la iglesia es mala. La iglesia de Constantino, que luego se reprodujo en cristianismo a través de Martín Lutero, sí, esa es mala. La iglesia de estructura es mala. La iglesia donde el pastor es el cacique es mala. En la iglesia de Cristo, el pastor es el águila que le rompe la mentalidad a las gallinas y las inspira a cómo volar. Amén. En la mentalidad de la iglesia estructurada, tradicional, el pastor es el gallo del gallinero. Y mantiene a las gallinas amedrentadas, porque si te portas mal, viene el zorro. Sí, así funciona, ¿o no? No, la iglesia no era para que nos encerráramos a autocompadecernos por nuestra dura vida que nos tocó vivir. No, tú vive la vida que se te dio la gana de vivir, por la palabra que se te dio la gana de creer. Por eso a Dios se te dio la gana sacarte de allá y se le dio la gana traerte acá, porque Él ¡ay, Dios mío! Porque Él se le dio la gana de levantarme a mí para darte una palabra, a ver si se te da la gana de cambiar tu mentalidad, levantar tus alas e ir al nivel de gloria que Él ha preparado para ti. Tenemos que movernos, hijos. Tenemos que movernos. No se trataba de encajar. Mira, yo te voy a decir esto. A las gallinas hay que hucharlas para que entren al gallinero. Porque cuando menos te descuida, ¿alguien ha conducido por el campo, por carretera? ¿Qué es lo que uno más encuentra en la carretera? Y esas ganas de abrir la puerta y venga para acá. Eso no es de Dios, mamita. Eso no es de Dios. Estaba probando los corazones. Y uno ve esas gallinas. ¿Por qué? Porque las gallinas no entienden el valor del gallinero para protegerlas. Por eso para las gallinas es aburridor entrar al gallinero.
porque significa otra vez nos van a encerrar. Esa es la vida de los cristianos de hoy. Ay, toca ir a la iglesia. No, pero es que yo no me quiero dejar encerrar. Yo no quiero ir a servirle a un pastor. Mentalidad de gallina. Pero las águilas siempre buscan sus pares para formarse, para empoderarse, para proyectarse. Por tanto, tú no vienes al gallinero, tú vienes al centro aeronáutico donde las águilas levantan sus alas, oh Dios mío, afinan el vuelo y se proyectan a su propósito. La iglesia es un centro de formación, la iglesia es un centro de entrenamiento. La iglesia no es un centro congregacional como un club vacacional. No, la iglesia tiene una dimensión mayor a la de una universidad. Porque la universidad te da conocimiento para trabajar, la iglesia te da principios para triunfar. ¿O sea que la universidad es mala? No, es complementaria. Pero si tú no creces en la iglesia, no importa cuántos títulos tengas, jamás vas a triunfar en la vida. Necesitas entender la iglesia como la oportunidad de venir cada domingo a recibir una palabra que va a romper tus esquemas, cambiar tu mentalidad, levantar tus alas y te envía a triunfar durante toda la semana. Pero tenemos que movernos, diga al que está a su lado, tenemos que movernos. Ese es el título de la prédica de hoy, no se los había dado, ¿no? Y entonces Jesús dijo, y conoceréis mi palabra, mi verdad, y la verdad os hará libre. La verdad os hará, la verdad os hará libre. Cuando la verdad cambia tu mentalidad, eres libre para elegir. Porque la libertad es la capacidad de elegir hacer lo correcto. Si tú sabes que hay algo que es incorrecto para tu salud, para tu propósito, para tu economía, para tu vida. Si sabes que hay una relación que es incorrecta porque no te deja crecer, no te deja surgir, no te deja romper tus esquemas, pero no puedes dejar de depender de esa relación, no puedes dejar de depender de ese hábito, no puedes dejar de depender de ese lugar, no puedes dejar de depender de, entonces tú eres esclavo de eso. Y no has creído a la verdad. Pero cuando viene la verdad y cambia tu mentalidad, ahora eres libre para elegir. Eso es libertad, la capacidad de elegir lo correcto. Por tanto, cuando tú no tienes la capacidad para elegir lo correcto, eres esclava de lo incorrecto. La depresión es la esclavitud a una palabra incorrecta que asimilaste en tu identidad. No conozco la primer persona deprimida que hable bien de ella misma. Que, ay, pastor, es que yo soy una triunfadora, yo soy victoriosa, pastor. Porque toda manifestación de daño emocional viene acompañada de una contaminación de mentalidad. Y si quieren saber más de eso, hay un libro espectacular que se llama Una persona espiritual, sin religiosidad. El mejor libro de inteligencia emocional que yo he leído. Pero lo tienes que leer como águila, no como gallina. Porque si lo lees como gallina, vas a decir, ay, no, esto no es de Dios. Ay, santísima Biblia, esto no. Porque los religiosos rechazan todo lo que los rete. Los religiosos rechazan todo lo que les rompa sus esquemas. Los religiosos rechazan todo lo que no está de acuerdo a lo que tanto les costó encajar. Por eso tú tienes que entender que lo que necesitas es una palabra y que esa palabra te da la responsabilidad de cambiar tu mentalidad para descubrir tu identidad y desarrollar tu potencial. ¿Bueno o excelente? Dice el apóstol Pablo, y con esto quiero redondear ya la conclusión, el cierre de la predicación, en Colosenses capítulo 1, versículo 12. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Préstame mucha atención a la dimensión de la proyección del propósito de Dios por causa de una palabra. Diga conmigo, una palabra bastó. Versículo 12. Y den siempre gracias al Padre. Él, diga conmigo, el Padre, Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Entonces, Él, el Padre, nos hace aptos para recibir la herencia en un ambiente, diga conmigo, la luz. Si tú no estás en la luz, no eres apto y no recibes tu herencia. Nicodemo
no era apto y no iba a recibir su herencia. Porque aunque iba a la iglesia, quizá desde niño iba a la iglesia infantil, cuando joven también iba a la iglesia, obligado a regañadientes, pero iba. Cuando adulto de vez en cuando iba a la iglesia, si no llegaba la tía Eulalia de visita, si no le daban 3 estornudos despachados por la mañana del domingo, si no amanecía lloviznando, entonces iba a la iglesia. Él no era apto. Y no era apto porque él seguía viviendo en tinieblas. Porque su entendimiento todavía estaba entenebrecido, o sea, en tinieblas. Porque aunque enseñaba lo correcto, seguía viviendo lo incorrecto. Porque aunque hablaba de libertad, seguía en esclavitud. Porque aunque predicaba lo bueno, seguía hipócritamente viviendo lo malo. Porque él necesitaba encajar en el gallinero. Y para encajar en el gallinero tienes que ser un hipócrita. Para encajar en el gallinero tienes que vivir de apariencias. Para encajar en el gallinero tienes que aparentar vivir una cosa. Porque si demuestras que realmente eres un ser humano, no vas a encajar con el gallinero. Porque el gallinero fue diseñado por religiosos manipuladores que a través de la culpa querían direccionar tu fe a sus intereses personales. ¿Aló? Y no estoy hablando mal de ningún pastor ni de ninguna iglesia. Estoy hablando de una estructura religiosa que por más de 2000 años ha limitado el propósito de Dios en la humanidad. Y escúchame algo. Dice la palabra, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. ¡Wow! Diga conmigo, libertad, y perdón. Cuando tú ves el reino, lo que estás viendo es tu libertad y la dimensión de perdón que Dios había preparado para ti. Todavía te sientes culpable, todavía sigues siendo esclavo, pero estás viendo algo diferente. Y cuando entras en el reino, experimentas la libertad y ahora puedes elegir hacer lo correcto. Eso que tú decías, no, yo eso no lo puedo cambiar, no, eso nunca lo voy a hacer. De un momento a otro le dices a otro, ¿y usted por qué sigue haciendo eso? ¿Fue tan fácil dejar de hacerlo? Porque yo te digo algo, esa persona que dice, ay, no, es que yo lucho y lucho con esto, es que tú todavía no lo has soltado. Es que hasta ahora viste la libertad, pero no has entrado en la libertad. Ya sabes lo que tienes que soltar, pero sigues siendo esclavo de lo que tienes que soltar. Pero cuando somos trasladados al reino, diga conmigo, trasladados al reino. Esto es una cosa tremenda, hijos. Eso es una cosa que quiero compartirlo con ustedes. La palabra, diga conmigo, la palabra produce arrepentimiento. Y el arrepentimiento produce movimiento. Se lo voy a repetir. La palabra produce arrepentimiento y el arrepentimiento produce movimiento. Por eso, diga el que está a su lado, tenemos que movernos. Y Dios me llevaba y yo pensaba, trasladados, ok, trasladémonos. Señor, tú me trasladas del reino de las tinieblas al reino de la luz. Tú me trasladas del mundo al reino de los cielos. Y Dios me decía, sí, pero es que yo diseñé la tierra conforme a mi modelo del reino. Yo diseñé la tierra conforme a mi proyección contigo. Yo decía, ¿cómo es posible? Dice, sí, por eso yo fundé la tierra, yo te creé a ti desde antes de haber fundado la tierra. Porque me inspiré en ti para crear la tierra. Y entonces me dijo, hay 2 movimientos en la tierra. ¿Cuáles son? ¿Los jóvenes? ¿Algún? ¿Cuáles? ¿Cuál? A ver, los niños. Eso está bien, menos mal no están estudiando física. Entonces, rotación y traslación. Rotación cuando gira en su propio eje. Traslación cuando gira alrededor del sol. Y Dios me decía, eso es lo que mi palabra produce en la vida de mis hijos. Lo primero que la palabra de Dios produce en ti al cambiar tu mentalidad, diga conmigo, arrepentimiento. Ya deja de creer que estar arrepentida es llorar. Eso es hacer shows. Esos son dramas de lo que no quieres soltar. Ay, pastor, no diga que yo hago shows. Pues estás haciendo show. Si una vez en consejería una señora me puso brava. Estaba llorando por el marido. Sinvergüenza el hombre. Perro sinvergüenza. Uy, perro sinvergüenza. Y entonces el hombre sinvergüenza. ¿Quieres que Dios lo traiga? Sí, pero no duraste 6 meses llorando para que Dios te lo quitara. No te entiendo, mija.
Pastor, es que sí, pero yo ya me di cuenta que si de pronto yo cambio, Él podía cambiar. Le dije, mira, ¿por qué no mejor te enfocas en Dios? Para que descubras tu valor y dejes de creer que si el hombre vuelve te va a dar valor. Y comenzó a llorar, le dije, no, hija, no me vayas a hacer show. Y hasta ahí fueron las lágrimas. Le cambió el rostro. Pastor, ¿usted cómo es de atrevido? ¿Cómo se le ocurre decir que le estoy haciendo show? Yo, mira, mija, me estás haciendo show. Y nos acostumbramos a hacerle show a Dios. Entonces cacareamos duro a ver si Dios se... O cacareamos con lágrimas ahí a ver si Dios se... No, cacareo es cacareo. Y solo representa una cosa, sigues en el gallinero. Arrepentimiento no tiene que ver con emociones, tiene que ver con razones. Me siento mal, tengo una crisis existencial, necesitas una palabra. Estoy triste, no sé qué hacer, necesitas una palabra. Me duele, pastor, necesitas Dolorán y una palabra. Pero nos acostumbramos a los dramas. ¿No ha visto los cristianos dramáticos? Cuando lo que necesitamos son cristianos que tomen decisiones. Está bien que te sientas mal, claro que se vale sentirse mal, pero no hacer shows. ¿Quieres llorar? Ve y llora en tu habitación, cerrada tu puerta, tu padre que te ve en lo secreto, y tu padre que ve en lo secreto te va a limpiar las lágrimas en público. Amén. Entonces la rotación, diga conmigo, rotación, es el primer nivel del cambio de mentalidad, y es que comienzas a girar en tu propio eje, y ahí comienzas a ver el reino. Déjame te lo explico de esta manera. Fuiste formado para vivir del reino del mundo. Tristeza, frustración, aflicción, porque en el reino del mundo hay aflicción, escasez, necesidad, depresión, frustración, angustia, todo lo que y vienes a la iglesia, recibes la palabra, pero sigues viendo para el mismo lado. Y todo es negativo, todo es pesimista, todo es viejo, todo es el dolor de lo que te hicieron, de lo que te pasó, hasta que Dios te da una palabra. Tú cambias tu mentalidad y rotas. Y ahora puedes ver el reino de la luz. Diga conmigo, rotación. Te mueves en tu mismo eje, pero te moviste. Ahí cambia tu percepción de tu realidad. Ya no eres la víctima, ahora eres el hijo de Dios que tiene por conquistar un propósito. Amén. En el mundo tengo aflicción. Solo tienes que rotar y ver que Cristo ya venció al mundo. Me siento solo. Solo tienes que rotar y ver el reino, porque Él dice que Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. No tengo dinero, no tengo plata, tengo deudas, estoy mal. Solo tienes que rotar y ver el reino, donde dice que si guardas y haces conforme a todo lo que en la palabra está escrito, tú misma harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es un asunto de visión, porque tu visión determina tu proyección. Por eso muchos cristianos se proyectan como perdedores, como mendigos, como soberbios, como arrogantes, por la manera en que están viendo su vida, porque lo están viendo desde la perspectiva de las palabras del mundo, de las personas del mundo y de la influencia del mundo. Pero ¿qué dice Jesús? No pongan sus ojos en las cosas del mundo, sino pongan sus ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Diga conmigo, reino. Diga conmigo, rotación. Eso es lo que el arrepentimiento produce primero. Al cambiar tu mentalidad, te da una nueva visión de tu vida, una nueva perspectiva de tu vida. ¿Sabes cuál es el problema? Que nos quedamos en la rotación. Y entonces en la rotación tú giras, diga conmigo, en mi propio eje. Cambia la perspectiva de tu visión, pero no cambia tu condición. Porque sigues en el mismo lugar, pero viendo las cosas de una manera diferente. ¿Cómo ve las cosas? ¿Pero desde dónde? Por eso, la rotación tiene que venir acompañada ¿de qué? De traslación. O sea, tú vas cambiando tu visión y vas tomando una decisión. Tú vas cambiando tu manera de ver la vida y vas tomando decisiones para vivir la vida que Dios preparó para ti. Pero muchos se quedan solo en la rotación. Entonces, ¿qué pasa? Están aquí, diga conmigo, lo malo, viendo solo lo malo, pero Dios les da una palabra. Y esa palabra cambia la mentalidad y comienzan a rotar. Ahora ven, diga conmigo lo bueno. Pero si no te trasladas, si no te mueves, entonces sigues dando la misma vuelta y vuelves a ver lo malo.
Y recibes otra palabra. Y vuelves a ver. Pero no te mueves, no tomas decisiones. Entonces sigue la rotación. ¿Y terminas viendo? Esa es la característica de los cristianos con bipolaridad espiritual. Padre, estoy mal, me quiero morir, Señor. Recibes una palabra, ay, soy amada, soy bendecida, no me había dado cuenta. Pero ¿por qué no me contestas? ¿Por qué te olvidaste de mí? ¡Qué fastidio! La bipolaridad emocional y la bipolaridad espiritual. ¿Me está diciendo fastidiosa, pastor? Sí. ¿Conoce personas así? Ay, pastor, ahora sí me voy a comprometer. No, pastor, tuve mucho trabajo. ¿Con qué ánimo, mi marido? Pastor, no, yo no quiero ir a la iglesia, pastor. Lo amo, pastor. No, él está cambiando, pastor. Pastor, estoy cansada de lo mismo. Yo me quiero separar. Yo ya no voy más. Un día quieres, al otro día no quieres. Un día amas, al otro día odias. Un día estás arriba, al otro día estás abajo. A ver, el reino de los cielos no es así. El reino del mundo es así. Tus emociones son así. El espíritu no es así. La palabra que Dios te da no tiene mudanza ni sombra de variación. Tus emociones mudan. Tus emociones varían. Por eso tus emociones están determinadas por tu visión. Si estás alineada con el reino del mundo, vas a tener una visión basada en la emoción. Si te alineas con el reino de los cielos, vas a tener una visión basada en la convicción. Por eso cuando estás mirando para acá, es cuando tienes que tomar decisiones. Pero la mayoría de cristianos de gallinero quieren tomar decisiones, es cuando están acá. Cáncer, me voy a comprometer con Dios, ahora sí me voy a comprometer. Emociones, nunca te comprometes. Divorcio, no, ahora sí le voy a servir a Dios, me voy a guardar para Dios. Emociones. Y como toman las decisiones cuando están aquí, vienen el domingo y reciben una palabra, le salió trabajo, se le restauró la familia, Dios le trajo otra persona, volvió a fortalecer su trabajo, la ascendieron en el trabajo. No, ya no necesito de Dios, la otra semana vengo a la iglesia. En 15 días vuelvo. No, ya para qué oro, ya todo está bien. Yo ya no le cumplo porque ya estoy mirando lo bueno. Ya esa palabra cambió mi mentalidad y me mostró el reino, pero no me moví. Roté, pero no me trasladé. Por tanto, en 15 días, ¿cómo estás? Pastor, quería llamar a saludarlo. No, está en la inmunda. ¿Qué quiere? ¿Qué pasó? Porque ustedes no me llaman cuando están mirando para allá. Ustedes no me piden cita cuando están mirando para allá. Cualquier mensajito de ustedes, yo ya sé que están mirando para allá. Sí, pero así los amo. Porque para eso me puso Dios aquí. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Diga conmigo, cambiar mi visión, cambiar mi proyección. Diga al que estás, no, tóquele el hombro así, un poquito, sacúdalo y dígale, ahí tienes que tomar la decisión. Ahí es que tienes que tomar decisiones. Claro, cuando está mirando para acá, ahí es donde tienes que decir, voy a soltar eso, voy a dejar eso, voy a comprometerme con aquello, voy a creer por aquello, porque ahí es donde está claro para dónde Dios te quiere llevar, no de dónde quieres salir. El secreto de tu vida no consiste en entender de dónde tú quieres salir, sino a dónde Dios te quiere llevar. De dónde quieres salir está ligado a tu visión del mundo. Diga conmigo, lo viejo. A dónde Dios te quiere llevar está ligado a la visión del reino. Diga conmigo, lo nuevo. No se trata de salir de lo viejo, se trata de entrar en lo nuevo. Y ahí viene la traslación. Diga conmigo, traslación. Déjame decirte esto. La traslación, dice la definición enciclopédica, es la acción y efecto de trasladar de un lugar a alguien o a algo. Por eso dice la palabra, que Dios, el Padre, nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Por eso Jesús le decía a Nicodemo,
Negro, estás hablando como gallina, estás pensando como gallina. ¿Y eso que eres maestro? ¿Y eso que llevas 20 años en el Evangelio? ¿Y eso que eres servidor en una iglesia y vienes de servir en muchas? Pero piensas como gallina, Nicodemo. Hablas como gallina, Nicodemo. Vienes a buscar lo que viene y busca la gallina, Nicodemo. Y si sigues así, si no cambias tu mentalidad, si no recibes mi palabra, no vas a poder ver el reino. Y si no ves el reino, no vas a poder tomar las decisiones que tienes que tomar para entrar en el reino. Si no recibes mi palabra y no cambias tu mentalidad, no vas a rotar. Y si no puedes rotar, no vas a entender hacia dónde te tienes que trasladar. Por eso cuando tomas decisiones es para meterte más en la inmunda en la que estabas. Porque tomas decisiones sin rotar. Y entonces tomas decisiones por orgullo, por necesidad, por frustración, por resentimiento o por temor. Y estás cada vez más en la inmunda. Pero vienes y me reclamas que ¿por qué si vienes a la iglesia? Porque no te sirve de nada venir a la iglesia, porque estás viniendo al mismo gallinero de donde te quería sacar. Y no has entendido que te traje a un centro de alta formación de águilas con visión espiritual. Amén. Por eso la traslación, diga conmigo, traslación, consiste en tomar decisiones. Cambiar la perspectiva de tu vida, salir de tu zona segura, dejar de abrazar el mismo lugar que siempre has abrazado. No te gusta la vida que vives, pero no haces nada para dejar de vivirla. Y lo único que has hecho con tu vida, con tu economía, con tu familia, con tu ministerio, es decorarlo para que las gallinas del gallinero lo sigan viendo bonito. Y decimos que no somos hipócritas. Jóvenes llenos de mundanalidad, de carnalidad, que viven igual o peor a los jóvenes del mundo, pero vienen a aparentar en una iglesia, cuando ustedes son los que tienen que causar una revolución allá afuera con la palabra de Cristo, con la vida que Cristo les está entregando, ir y mostrarles que sí se puede ser diferente y que vale la pena ser diferente. Mientras ellos están ahogándose con su propio vómito por el alcohol, por la droga, por el sexo, por la pornografía, por las redes sociales, ustedes tienen lo que ellos necesitan, y no es religión. Ellos necesitan un águila que les enseñe a volar. Pero desde que encajemos en el gallinero, todo está bien. Necesitamos movernos, hijos. Déjenme compartirles algo que me inquietó y me puse a buscar. Tome, téngalo ahí, papá. Y me puse a buscar. Pero párate acá y lo levantas ahí para que la gente lo vea, que no pierda la perspectiva. Si le cuesta trabajo pararse, pues yo le ayudo. Eso, gracias, papito. Escúchame esto. Si la tierra dejara de trasladarse, la vida tal como la conocemos no existiría, porque las consecuencias serían devastadoras. La ausencia de movimiento de traslación, así haya rotación, la ausencia del movimiento de traslación provocaría la pérdida de las estaciones, la alteración total de la temperatura de la tierra, con un lado permanentemente en fuego y el otro permanentemente en hielo, y la extinción masiva de la flora, de la fauna y de la vida que conocemos. Por eso hay muchos cristianos que están muertos, no porque no amen a Dios, no porque no conozcan el Evangelio, no porque no le sirvan a Dios, sino porque creyeron que con rotar era suficiente. Y has vivido un cristianismo basado en una bipolaridad espiritual, donde ni eres ni dejas ser. Ni eres porque no tomas decisiones, ni dejas ser, porque los que te ven dicen, si eso es ser cristiano, yo por allá no voy. Bipolaridad espiritual. Un día eres, otro no. Un día sí, otro no. Un día te quieres comprometer, otro no. Eso es lo que viven las gallinas en el gallinero. Por eso tienes que tomar decisiones. 3 decisiones básicamente. Primera, sal de tus zonas de comodidad. Sal de tu zona de comodidad. Mira, el Señor me revelaba algo tan tremendo, tan tremendo.
Préstame mucha atención. Las mamás gallinas, que de esas hay hartas por este lado del norte de Bogotá. Las mamás gallinas se sienten orgullosas porque tienen a los pollitos ¿dónde? Debajo de sus alas. Y ellos solo tienen que decir pío, pío, pío. Y la gallina busca, les da su comida y ellos solo tienen que hacer. Por eso, por la mamá gallina venimos a buscar al Dios papagayo. Y así no funciona Dios, Él no es mamá gallina. Pero la mamá águila, que pío pío ni que nada, fuera del nido, mijo. La mamá águila le da el alimento necesario para que fortalezca sus alas, para que fortalezca su cuerpo. Pero llega un momento determinado en la vida del aguilucho, miren National Geographic, donde el águila coge a su cría y la saca del nido, sin importar la altura. ¿Sabe qué diría una gallina? Uy, desnaturalizada. ¿Por qué Dios la usaría como ejemplo y no a mí? Que yo cuido a mis pollitos debajo de mis alas acurrucadita. Porque las mamás gallinas se convierten en Dios. Las mamás águilas dejan que sus hijos extiendan sus alas y abracen a Dios. No más pío, pío, pío. No más papitos gallinas ni mamitas gallinas. Déjenlos salir de la zona de comodidad. Déjenlos salir de esa zona de seguridad para que descubran que sí tienen alas. Porque viviendo bajo el abrigo de sus alas son lo único que ellos van a necesitar. Por eso llegan a los 30 y no saben cómo mover sus alas. Pero en la discoteca, el chicken wings. Todos se ríen menos los jóvenes. Dejen los hijos. Porque tenemos que movernos. Esta iglesia se tiene que mover. Esta iglesia se tiene que mover. Esta iglesia se tiene que mover. Ustedes se tienen que mover. Gracias, hijo. Sal fuera de tu zona de comodidad. Segundo, sal fuera de tu zona de insatisfacción. ¿Cuánto tiempo llevas insatisfecho con algo y no has tomado decisiones? No, yo espero a ver que cambie. Tú no estás esperando a que eso cambie. Tú estás esperando que el tiempo se dilate porque no quieres desencajar del gallinero. Por eso prefieres tener una vida hipócrita que reconocer que tomaste una mala decisión ayer. Porque no quieres desencajar de tu gallinero. Por eso vives algo allá, pero no buscas ayuda acá. Por eso lo quieres solucionar a tu manera allá, cuando la palabra de la solución te la damos acá, te la da Él acá. Sal de tu zona de insatisfacción. Te sientes insatisfecha con la vida que has vivido los últimos años, pero no estás tomando decisiones para dejar de vivirla. Antes te aferras más a esa vida y lo llamas fe. No, Dios lo llama hipocresía. Hipócritas, que con sus labios me honran, pero su corazón. ¿Y cómo sé que mi corazón está lejos de Él? Porque no hace su voluntad. Su voluntad es que seas feliz, pero sigues viviendo infeliz. Pero las apariencias. Su voluntad es que tengas paz, pero sigues aferrado a eso que te roba la paz. Su voluntad es que seas prosperada, pero sigues viviendo abrazado a esa escasez. Sal de tu zona de incomodidad. ¿No has pensado que por algo Dios no te ha dejado sentirte cómodo en ese lugar, en esa relación, en ese trabajo? Porque quizá Él tenía algo diferente preparado para ti. O porque quizá tienes que hacer cambios adentro para poder disfrutar eso que no estás disfrutando afuera. Diga conmigo, zona de comodidad. Diga conmigo, zona de insatisfacción. Y tercero, sal de tu zona de tu limitación. No es que no puedas. Tu capacidad está determinada por tu mentalidad. ¿Por qué otros sí pueden abrir un puesto de empanadas y terminar con una cadena de empanadas?
de negocios de comidas rápidas. ¿Qué tienen que tú no tengas? Y no van a una iglesia, pero toman decisiones de águila. Y nosotros que venimos a una iglesia, seguimos con mentalidad de gallinas. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios respalda tu fe. La Biblia dice que Dios respalda tus acciones. Porque la fe sin acciones está muerta. ¿Es fe? Sí, pero está muerta. Por tanto, ¿para qué te sirve? Rotación y traslación. Esta palabra que hoy te he predicado te rota. Estoy seguro que ustedes hoy salen viendo para allá. Estoy seguro que después de esta palabra hay una puerta de esperanza que se abre delante de ustedes. Porque su vida sí puede ser diferente, sí tiene que ser diferente. Pero ahora que están mirando hacia acá, trasládense. Salgan de donde tienen que salir. Tomen las decisiones que tienen que tomar. Y no se preocupen por cuántas gallinas los van a criticar, que Dios les va a enviar algún águila que los pueda inspirar.